Bienvenidos a nuestra iglesia Akpadit. Aquí podrás disfrutar de la enseñanza que se impartió durante nuestra última reunión general mensual. Si deseas conocer más acerca de nuestra comunidad, te invitamos a visitar nuestra página web akpadit.org. ¿Qué debe significar la Pascua o la Semana Santa para los hijos de Dios? Acabamos de hacer una lectura en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Y vimos algo que es en las dos Pascuas. Lo que hay común en cada una de las Pascuas es la muerte y el derramamiento de sangre. De un cordero literal y del Cordero de Dios. Caminaba el señor Moody. El señor Moody era uno de los predicadores más famosos que han habido en el cristianismo. Por el cementerio nacional de su país y vio a un hombre que lloraba sobre el sepulcro. Y al mismo tiempo que lloraba, lo limpiaba con gran afán y lo cubría de flores. Tanto impactó al señor Moody que se acercó para consolar a este hombre, porque lo estaba haciendo con un sentimiento, con un dolor, con una angustia tremenda, y le dice, seguramente era un familiar muy amado quien está en esta tumba, querido amigo. El hombre respondió, yo casi no hablo de esto, pero por su amabilidad le diré. Durante la guerra civil, mi gobierno me llamó a prestar servicio en el ejército. Pero debido a que tenía una familia muy grande y todos eran niños muy pequeños, se me dio la oportunidad de buscar un sustituto. Al fin, después de mucho buscar, lo encontré. Y en la primera batalla, mi sustituto murió y fue sepultado aquí. Por eso, en gratitud a su sacrificio, cuido de su tumba y dispongo tiempo para recordar lo que hizo por mí y mi familia. Y en su memoria pongo estas flores recordando que Él salvó mi vida y probablemente la de mi familia. Esto es basado en un hecho real, es un hecho real. Y es un ejemplo de cómo los cristianos deberíamos agradecer la muerte de Cristo en nuestro lugar, conmemorando su sacrificio en la cruz y su resurrección, y recordando por qué hoy tenemos salvación y vida eterna. A veces no somos conscientes de eso. La verdad central, simplemente decidí poner dos versículos. Esos dos versículos dicen, ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, tal como leímos. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Esta fue una profecía de Jesús unos 15 días antes de morir. ¿Por qué leímos la Pascua del judaísmo y nuestra Pascua, la Pascua del cristianismo? Están muy relacionadas. Tanto es así que Jesús escogió la semana de la Pascua judía para morir él y celebrar la Pascua del nuevo pacto, la Pascua del cristianismo. ¿Sí? O sea, no es casualidad que Jesús muriera en esa semana. De hoy en 8
estamos celebrando, ¿qué celebramos de hoy en 8? Celebramos el inicio de esa semana tan importante, que fue cuando Él entró montado en un burrito y la gente lo aclamaba y lo alababa y decía, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y 4 días después lo estaban crucificando. Ahora, cuando hablamos de Semana Santa, yo le decía a alguno de ustedes, no recuerdo a quién, que hace 50 años, aún el catolicismo mostraba un gran amor, porque en aquel tiempo mis padres me enseñaban a tener respeto, a no andar jugando en la calle esa semana, a no andar brincando de aquí para allá. La gente respetaba y tenía temor de Dios. Casi no se usaban vehículos, la gente respetaba tremendamente estos días. Hoy día se trabaja, se hace todo igual y los que no trabajan lo que hacen es tomarse una semana de vacaciones e irse a la playa, irse a diferentes lugares. Y se nos ha olvidado el verdadero significado de la Semana Santa. Ahora, ¿qué es lo correcto? Es correcto decir que la Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y a la reflexión. Reflexión acerca de cómo Jesucristo decide tomar el lugar de los hombres y entregar su vida en la cruz para salvar al pecador arrepentido. Eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que debemos hacer. Los cristianos recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Pero se requiere muchísimo más que tomar unos minutos, que ir a una reunión para recordar. Se requiere muchísimo más que eso. La Semana Santa es el tiempo ideal para examinar y meditar nuestro diario vivir y los cambios que debemos realizar para acercarnos más a Dios y cumplir su voluntad. Pero eso no se hace en 1 hora ni en 2 horas. Se necesita apartarnos y reflexionar, estar quietos, callados en un lugar donde podamos comunicarnos con Dios. Vamos a profundizar el verdadero significado de la Pascua o de la Semana Santa. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Por qué leímos lo que leímos? Recuerden ustedes que en la antigüedad el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Casi 400 años estuvo el pueblo en Egipto. Y muchos de estos años, después de que murió José y el gobernante y los gobernantes que lo conocían, los nuevos gobernantes decidieron esclavizar al pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel estuvo esclavizado muchas décadas, incluso hasta siglos. Llegó el momento en que el Señor decidió cumplir la promesa que le hizo a José. El pueblo de Israel fue librado de la muerte y la esclavitud en Egipto. Y en la última prueba, de lo que llamamos las plagas, en la última prueba Dios usó la sangre de un cordero macho sin defecto. ¿Para qué? Para identificar a aquellos que lo seguían y lo obedecían. Solamente aquellos a los que se les fue dada la instrucción porque eran parte del pueblo de Dios fueron salvados de la muerte de los primogénitos. Y fue así como los judíos al día de hoy, después de miles de años, siguen celebrando la Pascua.
Siguen con una gratitud tan grande porque si no hubiera ocurrido eso, ellos hubieran seguido esclavizados o en este momento habrían sido absorbidos por el pueblo judío, por el pueblo de Egipto y quizás habrían desaparecido. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, de la misma manera Dios proveyó a Jesús, el Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, para librarnos. ¿Cómo para librarnos? ¿Librarnos de qué? Librarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Porque el mundo es esclavo, aunque, como lo dijeron los judíos cuando llegó el Señor, yo soy libre, es totalmente falso. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus pecados. El drogadicto quiere dejar las drogas, el alcohólico quiere dejar el alcohol, el adúltero y fornicario quieren dejar eso. El chismoso quiere dejar de chismear, el egoísta quiere ser generoso, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están esclavizados por Satanás, que es el padre de pecado. Y lo único que los puede esclavizar es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo peor aún, además de que están esclavizados, están condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque rechazan al Cordero de Dios. Ahora, Jesús vino para darnos la oportunidad de poder nosotros romper esta esclavitud y ser liberados. Vamos a repasar un poquito lo que leímos. El Antiguo Testamento, la Pascua judía, o sea, la liberación de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 12 leímos que en este mes, justo ahora, será el principio de los meses, será el primer mes. A partir de ahí inicia el calendario judío. Estamos en el mes de Nisan o de Abib. Para los judíos es el primer mes del año y es cuando celebran la Pascua. Y nos dice, les manda el Señor, los he librado. Ahora hablen a toda la congregación de Israel y díganle, en este mes, y les da días, tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y la sangre será por señal, ¿para qué? Para que cuando llegue el ángel de la muerte puedan ser librados de la muerte y liberados. Y dice algo muy interesante en el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Celebraréis la Pascua como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Y esto será un estatuto perpetuo, dice el Señor. Y guardaréis esta fiesta como lo hacen ellos, panes sin levadura, carne de cordero sin manchas asada. Dice, ¿por qué? Porque el Señor los liberó. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención en el capítulo 13. En el capítulo 13 vuelve a insistir Moisés y dice, tengan memoria en este día en el cual ustedes han salido de Egipto, han dejado de ser esclavos de servidumbre, porque el Señor los ha sacado con mano fuerte. Y dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová nos libró y nos sacó de Egipto y nos libró de la muerte. Y vuelve a insistir en el versículo 14, así cuando mañana puede ser años, siglos después, tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto de la Pascua? Le dirás,
Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso es lo que celebran los judíos y lo vienen celebrando por miles de años. Y es una semana y más de fiesta solemne para celebrar, para contar, para sentarse en familia, para transmitir esto de generación en generación. Hoy nosotros vamos a la calle y le preguntamos a la gente qué es Semana Santa y ni siquiera lo entienden. Y más si les dice qué es la Pascua, ni siquiera. De ahí unos días de vacaciones para irnos a poner nuestras vidas en peligro en las carreteras y en los mares. Y muchos no van a regresar. El Señor da instrucción clara de que se debe celebrar perpetuamente y de que se debe transmitir la enseñanza a los hijos. ¿Qué sucede? El Nuevo Testamento, la Pascua para los hijos de Dios. La Pascua para los hijos de Dios. Para ustedes, para mí, para aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y yo quiero que tengan una actitud en este momento ustedes delante de su Padre Celestial, para todos aquellos que hayamos nacido de nuevo, y entendamos qué es lo que significa esto. Por eso le he pedido a todos los maestros que esta semana que viene, antes de iniciar la Semana Santa, en las células lo que se va a estudiar es esta enseñanza. La van a repasar. Para que realmente seamos conscientes y sepamos qué es lo que debemos de hacer y transmitir. El mundo hace 2000 años no tenía esperanza. Los judíos eran los únicos que conocían al Dios verdadero. Los únicos. Probablemente los musulmanes de aquel tiempo, yo creí que alguien iba a levantar la mano porque en aquel tiempo no había musulmanes. Recuerden que Mahoma nació 600 y resto de años después de Cristo. Pero bueno, los judíos eran los únicos que conocían a Dios. El resto de la humanidad eran los gentiles, pero eran bárbaros, eran gente sin Dios. Gente que construían con un pedazo de madera, con un pedazo de piedra, con un poco de metal, dioses. Y ante esos dioses hacían sacrificios, fiestas, orgías, etcétera, tratando de buscar esa fuerza superior. Entonces, no había esperanza para los gentiles. Esa era la situación justo antes de la venida del Señor. Y la palabra de Dios lo describe en forma clara, dura, pero clara. Y lo dice así. Recuerden que hoy no estamos en una predicación expositiva, sino temática. Por eso vamos a usar muchos versículos. Pero vea cómo lo describe el Nuevo Testamento. ¿Qué describe? Nuestra condición en aquel momento, que sería la misma ahora si no hubiera venido Cristo. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, van rumbo a la condenación, porque están separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y en Efesios es más crudo la situación. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y sin conocer, totalmente ignorantes de los pactos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin conocer las promesas del pacto de Dios, sin esperanza y sin Dios. Desgraciadamente,
más del 90% de la población continúa igual, porque rechazan a Cristo. Pero lo que está diciendo el apóstol es, estábamos destituidos y sin esperanza al no conocer las promesas de Dios. Sin embargo, ocurrió el hecho más maravilloso que puede haber ocurrido después de la creación. ¿Cuál fue? El hecho más maravilloso que pudo haber ocurrido después de la creación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado, ha ofrecido a su Hijo Dios Jesucristo, unigénito, para que todo aquel que verdaderamente le sigue y le obedece tenga vida eterna. Y fue en aquel tiempo, dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos sin Dios, sin esperanza, ignorantes de las promesas de Dios. Y Dios dijo, ya enviaré a mi Hijo. Y Juan dice, el reino de los cielos, o sea, Jesucristo, Dios mismo, ha venido y se ha acercado para que tengamos esperanza. Pero había una condición. ¿Qué sucedió con el cordero en Egipto? Fue sacrificado y con su sangre pintadas las puertas. ¿Por qué? Porque para redimir se ocupa que alguien ocupe ese lugar. Y si la paga del pecado es la muerte, alguien debe morir por los pecados. Por eso los judíos durante miles de años han sacrificado corderos y animales para el perdón de sus pecados. Pero a nosotros se nos da otra oportunidad maravillosa y es Jesucristo. Y sin embargo, la palabra es clara y nos dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Juan 1 está Juan el apóstol, no, Juan el bautista, bautizando en el río Jordán y de repente se detiene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús que se acercaba hacia él. El Cordero de Dios. ¿Y quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros para merecer que nuestro Creador, el Señor Jesucristo, venga a padecer y a sufrir por nosotros? Pecadores que estamos deseando unos días libres para irnos y olvidarnos de Dios e irnos a gastar el dinero que hemos ahorrado o trabajado muchísimo y por lo cual no vamos a las reuniones y no estudiamos y no nos dedicamos porque en lugar de hacer eso nos ponemos a trabajar más para que cuando tengamos libre podamos irnos a derrochar eso en lugar de dedicarnos a deleitarnos al Señor. Pero ¿cómo se va a deleitar usted en el Señor si el Señor para usted es una medicina amarga, una obligación, una carga? Eso significa que usted probablemente no ha nacido de nuevo. Si usted no anhela, no desea, no disfruta las horas y los días con el Señor, es muy probable que usted no haya nacido de nuevo. Y entonces viene el apóstol Pedro y nos dice, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Esa era la situación y ese es el precio que hay que pagar. ¿Cuál es el resultado? El resultado para los que hemos confiado plenamente en el Señor y establecido una relación estrecha con Él, que hemos creído y entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, es el siguiente: siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Somos justificados a los ojos de Dios por la fe en el sacrificio que hizo derramar su sangre y entregar su vida en la cruz. ¿Pueden entender eso, queridos hermanos y amigos? ¿Creen ustedes que lo merecemos? Sin duda, no lo merecemos. Pero de tal manera nos ama que estuvo dispuesto a hacer eso. Y sigue diciendo, después de que el apóstol nos dice que estábamos sin fe, sin esperanza y sin nada que pudiera librarnos de la esclavitud, dice, pero ahora, dice en Efesios 2, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ya no son extraños, sino que son hechos miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes? Quienes realmente han entregado su vida a Cristo. No todos, únicamente aquellos que han decidido amarle, seguirle y obedecerle. Únicamente los demás desespera la condenación. Y no lo digo yo. Yo converso con un muchacho que está estudiando en el colegio o en la universidad y le digo, si usted dedicara una tercera parte del esfuerzo, del tiempo, si sus padres dedicaran una tercera parte de los recursos que invierten para que usted obtenga un grado académico o una profesión, si ustedes invirtieran, es más, una quinta parte de ese tiempo, ustedes obtendrían lo más preciado en este mundo, que es una verdadera salvación en Cristo Jesús, una nueva vida, una nueva ciudadanía, hechos miembros de una familia eterna. Pero no queremos invertir. No queremos. Cuando estamos estudiando no tenemos tiempo porque hay mucho que estudiar. Y cuando estamos trabajando no tenemos tiempo porque hay mucho que trabajar. Y cuando estamos a punto de partir de este mundo, entonces sí, acudimos a Dios para ver qué. Qué terrible debe ser estar pronto a cerrar los ojos por última vez y no saber dónde abrirlos. Y no crean que es asistiendo a una reunión o repitiendo una oración. No. Es entregando sus vidas a Jesucristo. Es entendiendo que es por ese sacrificio precioso al cual debemos honrar. Y si los judíos invierten una semana o más dedicada, y ellos tienen muchas fiestas alrededor del año. Estaba yo llevando un curso, acabo de terminarlo ya, gracias a Dios, un curso como de 6 meses, el contexto hebreo del Nuevo Testamento. Y cada rato el profesor la próxima semana, la próxima quincena no hay clases. ¿Por qué? Porque es la fiesta de tal cosa. La que sigue a los 2 meses, no hay clases otra vez porque es la fiesta de tal cosa. Y todas eran fiestas religiosas. Ellos tienen por lo menos 3 fiestas religiosas obligatorias, pero además tienen otras cuantas fiestas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Buscar al Señor, acercarse al Señor. Nosotros los creyentes podemos decir que realmente una cosa se nos ha mandado: haced esto en memoria de mí.
la Santa Cena y la Pascua. La Santa Cena y la Pascua son las dos cosas que los verdaderos nacidos de nuevo deberíamos de celebrar. Pero ¿qué hacemos en Semana Santa? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? ¿Ya planeó 1, 2, 3 días con su familia revisando todos estos pasajes de la pasión, como le llaman? Ahora ustedes han sido hechos cercanos, ya no son extraños. ¿Cómo fue posible esto? El hermano William nos leyó en el Nuevo Testamento lo que se escribió acerca de la última semana de Jesús. La última semana de Jesús la pueden estudiar en los últimos 3 capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Yo quisiera pedirles, y hoy antes de la reunión les mandé a los chats oficial de líderes y amigos el link de la película La vida pública de Jesús, que es el Evangelio de Lucas literal. Hay muchas películas sobre Jesús y la pasión, pero la única que es literal y de acuerdo a la palabra de Dios se llama La vida pública de Jesús, y ahí tienen el link ya. Y no solamente tienen el link de la película, sino que si siguen revisando ahora en la casa, van a ver que vienen los capítulos separados, pequeñitos, dramatizados. Entonces ustedes pueden planear una Semana Santa perfecta. Se reúnen con su familia cada día y deciden leer una sección de Lucas y luego la ven dramatizada. Y van a darse cuenta que va a ser la mejor Semana Santa de sus vidas. Y Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Luego llegaron al monte de la calavera y allí crucificaron a nuestro Señor. Hoy nos suena crucificaron. Si ustedes se fueran y estudiaran tan solo esa palabra y realmente ustedes son hijos de Dios, deberían terminar llorando. De ver lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, aunque no se transmita, a mí me gustaría que cuando yo termine, cantemos esa canción que cantamos, He aquí el Cordero de Dios, que cantamos cuando tomamos la Santa Cena. Todos, aunque sea a capela, pero yo sé que Benny ahorita la va a encontrar. Y dice que el velo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Y nada más para que ustedes vean la falta de estudio para poder entender y ser impactados, cuando hablamos de que el velo se rasgó en 2, pensamos que es una manta que se parte en 2. Y estamos hablando de un velo de muchos metros de ancho y de alto, con un grosor de 10 centímetros, que no se parte ni con un machete. Y en el momento que Cristo murió, se rasgó y de arriba hacia abajo, haciendo accesible la entrada al lugar santísimo de aquellos que hemos nacido de nuevo al Señor. Entonces, clamando, el Señor dijo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Se habla de que
alrededor de 4,000. ¿Cuántas son monoteístas? 3. Los musulmanes, los judíos y los cristianos. De las casi 4,000 religiones, solamente una tiene un Dios que vino a este mundo, predicó, enseñó, murió y no está enterrado, sino que está vivo. Y esos somos nosotros. Por eso, cuando alguien llega y nos cuestiona, y ustedes los cristianos, ¿por qué? Es que nosotros no tenemos un líder, un santo, un iluminado, no, tenemos al único Dios verdadero, el único que profetizó morir y resucitar y que lo cumplió y lo hizo y hoy está vivo. Y son millones de millones los que damos testimonio de eso. Amén. Así que el primer día de la semana, o sea el domingo, las mujeres fueron a tratar al Señor que estaba en la tumba, a ponerle especias, etcétera, y no lo encontraron, sino que encontraron a 2 varones con vestidos resplandecientes, o sea, eran 2 ángeles. Y donde los vieron se asustaron, y estos ángeles les preguntaron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado, tal como Él se los había dicho. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres, pecadores, crucificado, pero que resucitase al tercer día. De esas 4,000 religiones, solamente nosotros los cristianos que no seguimos religiones, sino los principios de aquel que está vivo y que hace que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Amén. Y estando los discípulos encerrados, porque estaban con temor después de que Cristo fue crucificado, en un aposento con seguro, con picaporte y todo, de repente apareció Jesús en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ya tenía un cuerpo transformado, un cuerpo no como los nuestros, sino un cuerpo totalmente transformado y no como un espíritu, sino como algo que nosotros no entendemos, pero que traspasa el tiempo y el espacio. Traspasó las paredes, se presentó delante de ellos y les dijo: ¿es que no recuerdan ustedes que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día? Por tanto, vayan y prediquen el arrepentimiento, el perdón de pecados. De esto que ustedes han sido testigos. Muy bien. Hemos visto la Pascua judía y la Pascua cristiana. Ocurrió la misma semana, en el primer mes del calendario judío, y para nosotros, los del calendario gregoriano, entre marzo y abril, dependiendo de los movimientos lunares. El Señor nos pide que recordemos por siempre y que enseñemos a nuestros hijos acerca de la Pascua. Ahora, a mí me entristece demasiado, me pone muy triste, y así deberíamos estar todos los verdaderos creyentes, ver cómo hoy en día aquellos que nos llamamos creyentes tratamos con tanta ligereza y hasta menospreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. A punto de decir, y espero que nadie aquí lo haya pensado: sí, ya yo sé que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados,
Pero ¿por qué habla tanto de esto? ¿No puede pasar y profundizar en otras cosas más interesantes? A eso hemos llegado. Menospreciar el sacrificio de Cristo. Si no están compungidos en este momento, si no están quebrantados en estos momentos, deberían agachar la cabeza y empezar a orar para que el Señor toque sus corazones. Satanás hace todo el esfuerzo posible por derribar a los creyentes e impedir que se consagren a Dios. Y uno de sus mayores logros es lograr que perdamos nuestro asombro ante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo le pedí a Benny que me pusiera una imagen, no sé si la puso. Cuando nosotros vemos eso, yo no sé qué sienten ustedes. Algunos no sienten nada. Y es hasta no sé, hermanos, no sé ni qué decirles. Pero poder pensar en el sacrificio de Cristo, ver algo como eso, y no sentir nada, ya eso dice mucho. ¿Por qué? Porque usted no entiende nada entonces. Entender lo que significa que nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Rey, aquel que puede eliminarnos, fulminarnos con solo un pensamiento, se humilló hasta ser crucificado por amor a nosotros. Y nosotros hoy menospreciamos eso. Desdichadamente, y aunque parezca poco creíble, esa pérdida de admiración y de dolor por el sacrificio de Cristo ha empezado en las iglesias. Cuando los líderes dejan de predicar sobre la cruz o solo lo mencionan superficialmente, cuando tienen que hacerlo, como en estos días. Y como resultado de esto, los creyentes comienzan a ver la muerte de Jesucristo en la cruz como un asunto superficial y aburrido. Debemos comprender que la muerte de Jesucristo en la cruz solo es fundamental, no solo es fundamental para nuestra fe, sino que es junto a la resurrección de Cristo la base del cristianismo. Es el cristianismo mismo. De tal forma que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y su resurrección debería penetrar todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Yo tenía, no sé, era un niño escolar cuando vi esta película en blanco y negro, no esta, sino otra mucho más mala. Y yo recuerdo que nosotros llorábamos y llorábamos. Y hoy día, con todos los detalles y las imágenes tan increíbles que presentan hoy, y la gente bosteza viendo esto. No puede ser. Si usted se llama cristiano, no puede tener esa indiferencia ante el ser que más ora, que más ama, perdón. Dicen que la muerte más difícil es cuando un padre pierde a un hijo o a una hija. Eso dicen. Cuando un padre pierde a un hijo o una hija. Y es como que empiecen a hablarle a ustedes su hija o su hijo muerto y empiecen a recordarle y a rememorarle la vida de su hijo o su hija muerte y usted empiece a bostezar.
Y empieza, ay, qué aburrido, ya no me hable más de eso. Ahora, el amor a un hijo debe ser tan pequeño comparado al amor que deberíamos de tener hacia nuestro Señor, que nuestros corazones deberían hacerse un puño cuando hablamos de eso. Si perdemos nuestro asombro por Jesucristo crucificado y resucitado, pronto empezaremos a perder el fundamento, la piedra angular de la doctrina y la práctica cristiana. Preguntémonos ahora, queridos hermanos y amigos, ¿por qué es que los cristianos escuchamos cada vez menos acerca de la cruz y la resurrección? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué cada vez hay más predicadoras que tratan con ligereza o casi no enseñan sobre la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Saben por qué? ¿Por qué ocurre esto? Es que esto ocurre porque si lo hicieran, tendrían que hablar más sobre el pecado, sobre el castigo de Dios al pecador, sobre la santidad de Dios y la condenación eterna que Dios estableció en el infierno sobre todos los que no se arrepienten. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, tenemos que hablar de que sí, Dios ama al pecador, pero aquel que no se arrepiente morirá en sus pecados y tendrá condenación eterna en el infierno. Y eso es lo que usted se está jugando si somos indiferentes ante lo que estamos hablando. La eternidad en el infierno. Y Dios no envía al infierno. Usted decide irse si sigue siendo indiferente ante el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por usted. Usted decide pasar la eternidad en el infierno. Y un segundo después de que haya muerto, todo lo que invirtió y ahorró y obtuvo en este mundo de nada le servirá. Así que debemos empezar a decidir qué es lo que queremos. Y no se habla de esto, porque cuando se habla de esto, como lo estoy diciendo yo, mucha gente no vuelve a la iglesia. Y van a buscar otras iglesias donde no se hable de esto. Pero yo prefiero quedarme con 2 o 3 que quedarme callado. Por supuesto, queridos hermanos, debemos hablar de la bondad de Dios y de su amor al pagar por nuestros pecados y ofrecernos la salvación. Sí, claro que sí. Pero debemos tener bien claro que la ira de Dios no es solo en contra del pecado, sino en contra de quienes lo practican. Solo así el pecador entenderá la misericordia y el amor de Dios al salvarlo del juicio de Dios y de la condenación en el infierno. Usted decide. Es que solo al ser confrontados con nuestro pecado y las consecuencias de no arrepentirnos, entenderemos lo que Dios hizo por nosotros con su muerte en la cruz. Solo hablando como estamos hablando ahora, seremos conscientes que nosotros, en nuestro pecado, fuimos los responsables de que Jesús fuera crucificado en la cruz. Usted y yo somos los responsables de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces nos preguntamos, ¿dónde deberían estar los hijos de Dios en Semana Santa? Los verdaderos hijos de Dios.
celebrando vacaciones al igual que el resto de los gentiles, o más bien y en primer lugar, celebrando con la familia de la fe en un ambiente de recogimiento y meditación y agradeciendo por la salvación y la vida eterna y examinándonos para corregir y ver de qué forma podemos amar y servir más a Dios. Y eso en gratitud por el sacrificio de su Hijo unigénito. Sí, está bien, después puede coger 1 o 2 días para ir a visitar amigos, parientes. Pero en primer lugar, tome mucho tiempo para deleitarse en esos últimos 3 capítulos de cada evangelio y en enseñar a los que están bajo su responsabilidad lo que verdaderamente significa la Semana Santa o la Pascua para un hijo de Dios. Hoy debemos celebrar nuestra Pascua, queridos hermanos, cuando Cristo, el Cordero de Dios, se ofreció en pago por nuestros pecados, liberándonos de la esclavitud del pecado, al pagar con su sangre y ofreciéndonos salvación y vida eterna, al vencer la muerte y resucitar al tercer día. Amén. De esos 4,000 religiones, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo, demostró ser Dios y venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Para Cristo Jesús no la hay. Y para aquellos que entregan su vida y lo ponen a Él como prioridad, tampoco la muerte nos detendrá. Resucitaremos hacia nuestra patria celestial. Amén. Donde tenemos moradas, pero no a quienes se llaman X, sino a aquellos que lo obedecen y lo siguen. Amén. Es necesario que nos diferenciemos del mundo, dando testimonio del verdadero significado de la Pascua para los hijos de Dios. Que nos diferenciemos. Nuestros queridos judíos, a quienes hemos mencionado mucho hoy, se diferencian por 2 cosas fundamentalmente. Los varones son circuncidados y ellos tienen un estilo especial de alimentación que los separa del resto del mundo. Entonces cualquiera identifica a un judío por la forma o el patrón de alimentación. Nosotros que somos pueblo de Dios y hechos miembros de su familia, no podemos comportarnos igual que el resto de los gentiles. Tenemos que diferenciarnos. ¿Cómo? Dando un verdadero testimonio. Y la Pascua es una gran oportunidad para demostrarlo. Nosotros celebramos el haber nacido de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que celebramos en la Pascua. La liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna en el infierno. No hay nada, absolutamente nada comparable a eso. No debemos andar como los otros gentiles, practicando los deseos de la carne. Así que apartémonos y enseñemos a nuestros hijos, familiares, vecinos y amigos que somos pueblo de Dios y nos deleitamos obedeciendo y haciendo lo que agrada a nuestro Señor y Dios. Amén. Amén, que así sea. Concluimos con lo siguiente. Acabamos de ver lo que es la Pascua, la Semana Santa.
Y como creyentes e hijos de Dios, es necesario, queridos hermanos, que nos apartemos a meditar dos hechos fundamentales y maravillosos. Número uno, contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz, liberándonos de la condenación. Contemplar. Cuando nosotros contemplamos, esa palabra es más profunda que pensar, que meditar. Contemplar es dedicarnos a analizar, a examinar, a profundizar. Entonces, contemplemos el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual hemos sido liberados de la condenación. Y número dos, celebremos la resurrección, donde Cristo venció la muerte, ofreciéndonos la vida eterna y la ciudadanía celestial. Aleluya. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Qué gran oportunidad para reunirnos juntos, comer, celebrar, compartir y disfrutar el hecho de que somos pueblo de Dios, nuevas criaturas, lavados y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén.